La Voz de América presenta. Allanamiento del FBI a la mansión del expresidente Trump desata polémica en Estados Unidos. Violan a la gente, a sus esposas, a sus hijos enfrente de todos, los matan, no sé, eso realmente es una carnicería, vulgarmente diciéndolo eso. Migrante que escapó le cuenta a La Voz de América los horrores que vivió durante 3 meses en el tapón del Darién. Además, con visas de trabajo, autoridades de El Salvador buscan atacar la migración ilegal. Y el contrabando de armas no da tregua en México. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos con el operativo sin precedentes que se llevó a cabo en la mansión del expresidente Donald Trump por agentes del FBI. El Departamento de Justicia aún no ha dado explicaciones sobre el allanamiento, pero el exmandatario asegura que detrás del operativo se esconden motivos políticos. Vamos en directo con José Pernalete, quien se encuentra a las afueras de la residencia en Mar-a-Lago. José, ¿qué es lo último? Así es, Jasmine, persiste lo que es la medida de restricción de acceso hacia los medios de comunicación social. Esta es la zona más cercana donde podemos ubicarnos hacia las cercanías de Mar-a-Lago, la residencia floridana del expresidente Donald Trump. Persiste esta expectativa, esperas de un pronunciamiento por parte del FBI o del Departamento de Justicia, a pesar de los petitorios que se han ejecutado hacia estas instancias federales. Lo cierto es que ha desatado un debate bastante intenso, sobre todo con la presencia de algunos manifestantes, simpatizantes del expresidente Donald Trump, quienes exigen también la aclaratoria para entender cuáles fueron los motivos de la ejecución de esta medida de allanamiento, para entender de qué se trata, cuál es el inicio de esta investigación, sobre todo precisar si se trata para lo vinculado al manejo, al presunto manejo inadecuado de material clasificado que estaría en manos de Donald Trump cuando estaba dentro de la Casa Blanca. Veamos el reporte. El cerco policial establecido en Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Donald Trump en Palm Beach, advirtió sobre el allanamiento en proceso por parte de los agentes del FBI. De acuerdo a fuentes citadas por ABC News, la operación es parte de la investigación sobre las acusaciones que señalan a Trump como posible responsable de la eliminación incorrecta de documentos presidenciales, incluyendo material clasificado de la Casa Blanca cuando dejó el cargo. A través de un comunicado, Trump anunció la ejecución del operativo y denunció que los agentes habían abierto su caja fuerte. Son momentos oscuros para nuestra nación. Mi hermosa casa, Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, está siendo asediada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Esto nunca le había ocurrido antes a un presidente de Estados Unidos. El mandatario además acusó a los demócratas de estar detrás del operativo. Es la mala conducta de los fiscales, el uso del sistema de justicia como un arma y un ataque de los demócratas radicales de izquierda que desesperadamente no quieren que me postule para presidente de 2024. Tras el anuncio, seguidores del expresidente llegaron hasta la residencia en apoyo al exmandatario. Bueno, estoy aquí para enseñarle a Donald Trump que nosotros creemos en él, confiamos en él y sabemos que él está inocente y que estos son todo estos son inventados por los demócratas. No necesariamente el FBI ni el DOJ, pero yo estoy seguro que la Casa Blanca está metida en esto. Al respecto, la comisionada de Agricultura de Florida, la demócrata Nikki Fried, instó a respetar la investigación en curso. Un FBI que está dirigido por un director designado por Donald Trump, quien ataca nuestras instituciones y amenaza con vengarse. Debemos buscar siempre la verdad y la justicia. Nadie está por encima de la ley. Por cierto, el expresidente Donald Trump no se encontraba dentro de las instalaciones de Mar-a-Lago, sino está ubicado en Nueva York. Volvemos contigo, Jasmine. Gracias, José. Y miembros del Partido Republicano calificaron el allanamiento como un abuso de poder y persecución contra el expresidente Trump. Jorge Agobián, ¿qué otras reacciones se han generado aquí en Washington? Todo tipo de reacciones, excepto ese comunicado oficial que mencionaba José del Departamento de Justicia o del FBI, que hasta esta hora no ha sido publicado. Desde el Congreso, legisladores republicanos piden respuestas. Entre ellos está el senador Chuck Grassley. Esto fue lo que dijo.
La transparencia trae responsabilidad y si el FBI y el Departamento de Justicia no son transparentes acerca de allanar la casa de un expresidente, corren el riesgo de dañar aún más su credibilidad. Según la Casa Blanca, el presidente Joe Biden no estaba enterado de la operación y declinó a comentar por tratarse de una acción de una agencia independiente del gobierno. El Departamento de Justicia y el Congreso investigan al exmandatario por su presunta responsabilidad en el asalto al Capitolio en 2021. Pero a la par, la cartera de Justicia también fue alertada en febrero del hallazgo de numerosos documentos clasificados en la residencia de Trump, que debieron haber sido entregados a los archivos nacionales, de acuerdo con la ley. Eric Trump, uno de los hijos del expresidente, apuntó en una entrevista con la cadena Fox que ese habría sido el motivo de la redada. Pero hasta el cierre de este reporte, ni el Departamento de Justicia ni el FBI habían emitido declaraciones al respecto. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que desconocía el motivo, según dijo a la cadena MSNBC, pero también abogó por claridad. Para tener una visita como esa se necesita una orden judicial. Para tener una orden necesita una justificación. Y eso dice que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un presidente o un expresidente de los Estados Unidos. Por otra parte, el líder de la bancada republicana en la Cámara de Representantes fue un poco más allá y dijo que de ganar las elecciones parlamentarias del mes de noviembre, los republicanos abrirían una investigación contra el secretario de Justicia de Estados Unidos. También es notable reportar que la primera reacción desde Latinoamérica vino del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien, recordemos, ha sido aliado del presidente Donald Trump y ha criticado fuertemente a la administración del presidente Joe Biden. En un tuit, y lo voy a leer, dijo: ¿qué diría el gobierno de los Estados Unidos si nuestra policía allanara la casa de uno de los principales posibles contendientes de nuestras elecciones presidenciales de 2024? La Casa Blanca no respondió directamente a este mensaje, pero sí a uno bastante parecido, y dijo que en Estados Unidos se respeta la separación de poderes y también la independencia del Departamento de Justicia. Yasmín. Jorge, pues muchas gracias. Seguiremos monitoreando el desarrollo de esta investigación. Los miles de migrantes que han tenido que esperar en México bajo el protocolo de protección a migrantes podrán ingresar gradualmente a Estados Unidos en cuestión de semanas para presentar sus solicitudes de asilo. Así lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional a través de un comunicado. La medida se produce después de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara a favor del presidente Joe Biden, quien ordenó poner fin a este programa iniciado durante el gobierno de su predecesor, Donald Trump. Y justamente la selva del Darién, por donde pasan muchos de estos migrantes desde Colombia a Panamá, se ha convertido en un mercado emergente controlado por bandas criminales. Diva Lizeth Cash conversó con un hombre que trabajó durante meses en esta zona y cuenta la manera en que todo alrededor de un inmigrante ilegal se convierte en dinero. Es que tu paso por el Darién depende de tu situación económica. Con estas palabras, este inmigrante indocumentado en Estados Unidos explicó a La Voz de América cómo los seres humanos son tratados como mercancía en medio del fenómeno de tráfico humano en la selva del Darién. Lo llamamos José, un nombre ficticio por razones de seguridad. Ese mercado se convirtió para él en un modo de supervivencia. Durante 3 meses trabajó como cargador para los miles de migrantes que tratan de cruzar la selva entre Colombia y Panamá. Una labor supervisada y organizada por bandas criminales colombianas y panameñas que acechan todo el camino y todo el comercio que genera el paso de inmigrantes indocumentados. Ellos solo daban autorización y uno se encargaba de mirar el precio, de mirar todo lo otro, y ya un niño no se bajaba de 60, 70, 80 dólares por 15, 20 minutos por la responsabilidad. Tiempo que se convertía en días y más dinero, pues según José, el tiempo en el Darién también tiene precio. Esta persona tiene $5,000, un ejemplo, y esta tiene 10,000, esta va por un camino más largo, y esta por un camino más corto. La tragedia que vio motivó a José a escapar, pues además de impenetrable, lo que describe José es un cementerio de migrantes al aire libre.
violan a la gente, a sus esposas, a sus hijos enfrente de todos, los matan, no sé, eso realmente es una carnicería, vulgarmente diciéndolo, eso es. Sobre denuncias como esta, organizaciones protectoras de los migrantes reclaman acciones efectivas de las autoridades para poner freno al tráfico humano. Se beneficia en realidad por políticas que restringen las posibilidades para la migración y para buscar protección internacional. Según la Organización de Naciones Unidas, en lo que va del 2022, alrededor de 50.000 migrantes han cruzado la selva del Darién. 15% de ellos son niños y adolescentes. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Vamos ahora a Nueva York, donde la llegada de más de 4.000 migrantes desde Texas y Arizona ha colapsado los albergues. Ahora organizaciones inmigrantes acusan al gobierno de esta ciudad de no hacer lo suficiente para protegerlos. Ángela González con la información. El Consejo de la Ciudad de Nueva York se reunió para discutir el proceso de admisión de las personas sin hogar, incluyendo aquellos migrantes que siguen llegando en autobuses desde la frontera. Lo que necesita cambiar es que verdaderamente necesitamos planear para más capacidad en los albergues. Lo que necesitan verdaderamente es invertir en viviendas permanentes y asequibles, así las personas pueden salir de los albergues. Y es que organizaciones proinmigrantes como Legal Aid Society denuncian que el sistema ha fallado al no proveerles refugio adecuado y dejar a muchas personas durmiendo en el piso de las oficinas de admisión. La agencia debería estar proporcionando un refugio que les permita descansar en un lugar seguro y establecerse para poder seguir con sus vidas. Según estas organizaciones, la falta de camas y refugios era predecible para los meses de verano, pero el alcalde Eric Adams culpa a la reciente avalancha de inmigrantes enviados desde la frontera en autobuses de la crisis desatada en los albergues. Estamos gestionando esta crisis y no vamos a esperar hasta que sea inmanejable. En este momento está en un estado grave y sabemos que tenemos una crisis de desamparados en la ciudad y necesitamos obtener asistencia del gobierno federal. Organizaciones proinmigrantes están pidiendo invertir y expandir los programas de alojamiento permanente para prevenir una futura crisis en los refugios temporales. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Entre tanto, en El Salvador, el gobierno impulsa un programa de visas de empleo que busca crear oportunidades para atacar las raíces de la migración ilegal. Claudia Saldaña habló con uno de los beneficiados. José Armando vive de la pesca, pero siempre había soñado con trabajar en el extranjero. Yo fui a meter mi papeleo con fe y esperé la llamada, y cuando me llegó fue algo indescriptible, se puede decir. El sueño de José Armando se convirtió en realidad. Fue seleccionado para trabajar en Canadá como parte del programa de migración laboral impulsado por el Ministerio de Trabajo de El Salvador en cooperación con autoridades canadienses. La iniciativa busca promover la inclusión laboral de los salvadoreños en países en donde se han identificado oportunidades de empleo. Hoy, con el programa de migración laboral, la ventana está abierta, la puerta la queremos abrir y Dios mediante, en este mismo año estaremos enviando contingentes a Europa. Los seleccionados del contingente hacia Canadá trabajarán durante 2 años en empresas dedicadas al rubro de la agricultura, pero el programa también coloca a personas con experiencia en corte de carne, el área avícola, construcción, cocina, entre otras áreas. Cumplidos estos 2 años, si la persona hizo buen trabajo, quedó bien con la empresa lo vuelve a solicitar para 2 años más, siempre con la misma modalidad. La intención es cambiar nuestra vida, es ir a trabajar y demostrar que los salvadoreños podemos, también que los salvadoreños estamos capacitados y posiblemente más allá abrir puertas para más compatriotas de nosotros. El programa funciona desde 2019. Según el Ministerio de Trabajo, El Salvador ya tiene convenios con empresas de Estados Unidos, Canadá, Italia y España, y se espera lograr acuerdos con otros países europeos este mismo año. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. El contrabando de armas provenientes de Estados Unidos mantiene en alerta a las autoridades de México. Algunos atribuyen parte de la responsabilidad a las permisivas leyes de porte de armas aquí en este país. Desde Tijuana nos informa Vicente Calderón. Toda una ceremonia se montó en el cuartel militar para destruir más de 1,000 armas confiscadas en los últimos meses en Tijuana. Estamos destruyendo el material bélico que ha sido asegurado
por personal del ejército. Fueron pistolas, rifles, ametralladoras, cargadores y municiones. Daba a las organizaciones delictivas el poder de fuego y la cobarde capacidad de amedrentar a la sociedad. La prueba más clara de que hay demasiadas armas en las calles es que casi todos los homicidios perpetrados en Tijuana este año se cometieron con arma de fuego. Es un problema, vamos a decir, a nivel nacional. Según las autoridades mexicanas, Estados Unidos sigue siendo el principal origen de las armas confiscadas en México. Estadísticamente, el 70% de las armas que se aseguran en México provienen de Estados Unidos. La frontera norte de México es por donde más armamento clandestino sigue ingresando. Como puntos de trasiego, pues estaría San Diego, Tijuana, El Paso, Ciudad Juárez, Laredo, Nuevo Laredo, McAllen, Reynosa y Brownsville, Matamoros. El gobierno estadounidense reconoce que es un problema común. Esto de las armas que vienen de los Estados Unidos para acá, es problema de nosotros también. Con el acuerdo bicentenario, ambos países buscan frenar el tráfico de armas al sur y el de drogas al norte, pero los altos índices de violencia y tanta muerte por sobredosis no reflejan éxito en ningún sentido. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Hacemos una breve pausa y volvemos con más información aquí en El Mundo al Día. Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Tras el colapso de un cuarto depósito de combustible en la zona industrial de Matanzas, en Cuba, Estados Unidos ofreció ayuda al gobierno de la isla. Mientras el fuego que inició el viernes continúa propagándose y la crisis energética se agudiza, la Embajada de Washington en La Habana indicó en sus redes sociales que Estados Unidos vigila cuidadosamente la situación en Matanzas y está a la espera en caso de que Cuba requiera asistencia humanitaria o técnica. El incendio ha cobrado la vida de un bombero, se ha reportado además 16 desaparecidos y más de un centenar de heridos. Más noticias. La inseguridad ciudadana es un mal que agobia a gran parte de América Latina, pues un reciente estudio de la empresa CID Gallup situó a Ecuador en el tercer puesto en la región en cuanto a robos y asaltos, detrás de Guatemala y Nicaragua. Néstor Aguilera nos amplía el panorama desde Quito. A Thaís Vargas y su amigo los asaltaron hace un mes en una zona popular de Quito.
A ella no le ocurrió nada, pero a su acompañante le dispararon. Afortunadamente, ambos sobrevivieron. No, la verdad, antes el barrio no era así. Antes hasta se reunían aquí en las esquinas, así, pero nunca les llegaba a pasar nada. En cambio, ahora ya la gente ya tipo 8 de la noche ya no puede salir hasta por miedo de que les pase algo. Se trata de una problemática que va en aumento. Un reciente estudio de la empresa Sid Gallup, realizado en Costa Rica, evidenció que un 43% de ecuatorianos consultados admitió haber sido víctima de robo o asalto en los últimos 4 meses, solo superado por Guatemala y Nicaragua. En términos generales, lo que nos está mostrando es que nuestros países tienen problemas de seguridad muy grandes, ¿verdad? Ese crimen, que es el problema más serio, está transformando la sociedad. María Fernanda Novoa es una investigadora especializada en seguridad e inteligencia. Explicó que recientes estudios también ratifican la mutación del Ecuador como país con alta criminalidad organizada y delincuencia común. Y cifras como las de Sid Gallup deben ser alertas. Y algo que a mí me preocupa es este desmantelamiento del tejido social y de la sensación de libertad que podemos tener. Ya no podemos hacer una vida, entre comillas, tranquila como la hacíamos antes. El estudio de Sid Gallup determina que el Ecuador es un país sitiado por el AMPA, donde se combinan la insatisfacción y un pesimismo fuerte. Casi la mitad de los entrevistados, un 49%, alega que si tuviera los recursos para hacerlo, emigraría del país. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. California anuncia plan para enfrentar los altos costos de la medicina para diabéticos. Les contamos por qué esto termina beneficiando a los latinos. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. California fabricará su propia insulina para que el tratamiento de diabetes, que afecta a gran parte de la población latina, sea asequible para millones de personas que en este momento no tienen acceso a la medicina debido a su alto costo. California tiene un plan para combatir el astronómico precio de la insulina en Estados Unidos, fabricar su propia medicina para diabéticos. Actualmente, un tratamiento mensual de insulina cuesta entre $300 a $500 y aún más para quienes no tienen seguro médico. Criticando la falla de un mercado con precios abusivos, el gobernador Gavin Newsom dijo que California tomó acción para hacer la droga accesible a quienes la necesiten. Destinaremos $100 millones para elaborar nuestra propia insulina y ponerla a disposición de todos. 50 millones serán destinados al desarrollo de productos de insulina y 50 millones a la construcción de una planta de fabricación del medicamento en el estado que creará empleos y una cadena de suministro más confiable para el producto. La gente no debe endeudarse para preservar su vida. Hay más de 30
67 millones de diabéticos en Estados Unidos y California tiene el mayor número de nuevos casos de diabetes en el país, según el Departamento de Salud del Estado. El doctor José Mayorga es director ejecutivo del Centro de Salud Familiar, UCI. La diabetes es una enfermedad muy común, especialmente en los latinos, donde tienen más de 50% de la probabilidad de desarrollar diabetes. Según un reciente estudio, 4 de cada 5 personas con diabetes se endeudaron con tarjetas de crédito para pagar la insulina, acumulando una deuda promedio de $9,000. Los costos exorbitantes han hecho que pacientes racionen las dosis para estirar el suministro del medicamento. Si no utiliza la insulina correcto, puede causar complicaciones en el futuro, que incluye problemas de los riñones hasta pérdida de la visión. Y aún peor, puede causar la muerte. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Al volver tendremos más noticias. Usted no se mueva. Regresamos en minutos. Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Comenzamos la información en este último bloque en Venezuela, donde un porcentaje mínimo de la población sorda no maneja el lenguaje escrito, dificultando su acceso al mercado laboral. Adriana Núñez Rabascal nos dice cómo algunos han superado esta barrera y utilizan otras capacidades para salir adelante. Un accidente le hizo perder la audición cuando era pequeño. A pesar de eso, Juan Duarte pudo graduarse de técnico superior en informática. Durante 13 años ha trabajado como asesor de ventas en una tienda por departamentos en Caracas. Sí, es muy difícil conseguir trabajo porque hay mucha empresa y no creía nada la persona como discapacidad. Juan aprendió a leer los labios y es esa su principal vía para entender a los demás, pero el uso obligatorio de mascarillas por la pandemia le impuso un nuevo reto que intenta vencer. Yo le digo al cliente para que va a tapabocas, si el cliente no, porque hay alguno que sí quiere y hay otro que no quiere. El tapabocas también le complicó la labor a José Gregorio Lavado, quien trabaja como taxista y encontró en su hijo, quien lleva el mismo nombre, un apoyo. Para eso estoy yo acompañándolo como copiloto. La legislación venezolana establece que las empresas deben incorporar en su nómina a 5% de personas con algún tipo de discapacidad. Hay algunos trabajos que piden un perfil profesional y piensan que un sordo, aunque tenga dicho perfil, no califica por el hecho de ser sordo y entonces lo someten a actividades
por así decirlo, menos competitivas, como por ejemplo área de limpieza. En Venezuela, 9 de cada 10 sordos no dominan el idioma español para leer o escribir. La confederación que los representa advierte que el país se está quedando sin profesores de lenguaje de señas, porque la mayoría han emigrado debido a la crisis económica, lo que compromete el desarrollo de las personas con discapacidad auditiva. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. La estrella del tenis Serena Williams anunció su inminente retiro de las canchas. La 23 veces campeona del Grand Slam confirmó el fin de su carrera en un artículo de la revista Vogue, en el que también reveló que su motivación para alejarse del tenis es el deseo de tener un segundo hijo. La deportista de 40 años se ha comprometido a jugar en el Western and Southern Open en Cincinnati y el US Open a finales de este mes. Al parecer, ese será su último torneo. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Gracias por informarse en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Nos vemos nuevamente mañana.